Su leyenda es la de una reina consumida por la locura y los celos, que arrastró el cadáver de su marido por los campos de Castilla. Pero detrás del apodo de la Loca se esconde la historia de la mujer más rica y poderosa de su tiempo. Una mujer cuyo destino fue confiscado por los tres hombres que más debían protegerla: su marido, su padre y su hijo. ¿Desde dónde nos estás viendo? No dudes en decirlo en los comentarios. Siempre nos hace mucha ilusión. Este tipo de historias se publica cada noche en el canal. Para no perderte ningún vídeo, puedes suscribirte, y si este te gusta, también puedes dejar tu like. La historia ha fosilizado a Juana de Castilla en una imagen trágica, la de una marioneta desequilibrada en el gran teatro del poder europeo. Sin embargo, al despojar el relato de siglos de propaganda, emerge una figura mucho más compleja. Infanta de la corona más poderosa del momento, educada para gobernar, su vida se convirtió en un campo de batalla donde la razón de Estado y las ambiciones masculinas aplastaron su voluntad. Esta es la historia de la reina a la que no dejaron reinar. El viaje al corazón de una mujer cuya cordura fue el precio de 3 coronas. En el corazón de la España de finales del siglo XV, un mundo en plena efervescencia, nació una infanta cuyo destino parecía secundario, pero cuyo linaje era el más formidable de la cristiandad. Juana, la tercera hija de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, vino al mundo en la ciudad de Toledo, un crisol de culturas que sus padres, los reyes católicos, estaban decididos a unificar bajo una sola fe y una sola corona. Su infancia no fue la de un cuento de hadas, sino la de una pieza en el tablero de ajedrez más complejo de Europa. Creció a la sombra de sus hermanos mayores: Isabel, destinada a ser reina de Portugal, y sobre todo Juan, el anhelado príncipe de Asturias, el heredero en quien se depositaban todas las esperanzas de la nueva monarquía hispánica. La pequeña Juana, junto a sus hermanas menores María y Catalina, formaba parte de la reserva estratégica de la diplomacia de sus padres. Sus matrimonios serían las claves que sellarían las alianzas necesarias para contener el poder de Francia y consolidar la hegemonía de la Casa de Trastámara. Su educación, por tanto, fue excepcionalmente esmerada. Una preparación digna no de una consorte decorativa, sino de una potencial regente. Bajo la supervisión directa de su madre, la reina Isabel, una de las monarcas más cultas y políticamente astutas de su tiempo, Juana recibió una formación renacentista. Aprendió latín con fluidez, dominando la lengua de la diplomacia y la Iglesia, lo que le permitía leer a los clásicos y comprender los tratados teológicos. Se instruyó en derecho, historia, genealogía y heráldica, herramientas indispensables para entender las complejidades de la política dinástica. Pero su educación no se limitó a lo intelectual. También fue una consumada música, capaz de tocar el clavicordio y el laúd, y poseía una notable habilidad para la danza, una destreza social crucial en las cortes europeas. Físicamente, los cronistas la describen como una joven de belleza discreta, con la piel clara, los ojos azules y el cabello rubio rojizo característico de los Trastámara, un legado de sus antepasados ingleses. Sin embargo, más allá de su apariencia, se destacaba por un temperamento que ya entonces se calificaba de melancólico y apasionado. Era una joven de profunda religiosidad, casi mística, una piedad heredada de su madre, pero en ella se manifestaba con una intensidad que a veces rozaba lo vehemente. Era conocida por su terquedad y una sensibilidad a flor de piel, rasgos que en un hombre podrían haberse interpretado como fuerza de carácter, pero que en una mujer de su rango empezaban a ser vistos con cierta aprensión. Su mundo era el de una corte itinerante, que se movía constantemente por los reinos de Castilla y Aragón. Vivió de cerca los últimos estertores de la Reconquista, culminada con la toma de Granada, un acontecimiento que redefinió la identidad de España y proyectó el poder de sus padres a toda Europa.
Vio a Cristóbal Colón presentar sus planes y regresar con noticias de un nuevo mundo, abriendo una era de exploración y riqueza sin precedentes. Este ambiente de triunfo, de fervor religioso y de ambición política desmedida forjó su carácter. Aprendió que el poder se ejercía con mano de hierro, que la diplomacia era una guerra librada con matrimonios y que el deber para con su linaje estaba por encima de cualquier deseo personal. A pesar de estar rodeada de lujos y de la pompa de la corte, su infancia estuvo marcada por una austeridad castellana impuesta por su madre. No fue una niña mimada, fue una princesa forjada para servir a un propósito mayor. Sin embargo, nadie, ni siquiera sus sagaces padres, podía prever que el destino, a través de una serie de tragedias inesperadas, la arrancaría de su papel secundario para colocarla en el centro mismo del poder. Un lugar para el que había sido preparada intelectualmente, pero quizás no emocionalmente. Por ahora era solo la infanta Juana, una joven culta y devota, cuya única misión en la vida parecía ser la de casarse con un príncipe extranjero y asegurar la paz en las fronteras del imperio que sus padres estaban construyendo. Era una pieza valiosa, sí, pero intercambiable. La historia, sin embargo, le reservaba un papel protagonista en un drama que superaría cualquier ficción. La estrategia matrimonial de los reyes católicos era una obra maestra de la diplomacia, un doble enlace diseñado para acercar a su principal rival, Francia. Su heredero, el príncipe Juan, se casaría con Margarita de Austria, mientras que la infanta Juana sería la esposa del hermano de Margarita, Felipe, archiduque de Austria y duque de Borgoña, conocido como el Hermoso. Felipe era el heredero del vasto y riquísimo ducado de Borgoña, que abarcaba los actuales Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Y también era el heredero de su padre, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano Miracumbra de Habsburgo. Esta alianza no solo creaba un formidable bloque antifrancés, sino que unía a las dos dinastías más poderosas de Europa, los Trastámara y los Habsburgo. Para Juana, una joven de 16 años que apenas había salido de la austera Castilla, este matrimonio representaba un salto hacia lo desconocido. En el verano de su 17º año, una flota de más de 100 naves partió del puerto de Laredo, en la costa cantábrica. Llevaba a la infanta a su nuevo hogar y a su nuevo esposo, un hombre al que nunca había visto. El viaje fue una pesadilla. Una terrible tormenta dispersó la flota en el Golfo de Vizcaya, y la nave de Juana, dañada, tuvo que refugiarse en el puerto inglés de Portland durante días. Cuando finalmente llegaron a las costas de Flandes, el ambiente que la recibió no podía ser más diferente al que conocía. La corte de Borgoña era el epicentro del lujo, la extravagancia y la libertad de costumbres en Europa. Frente a la sobriedad y la rigidez moral de la corte castellana, Bruselas era un torbellino de fiestas, banquetes, torneos y una aristocracia que vivía según sus propias reglas. Para la devota y seria infanta, el choque cultural fue brutal. Su encuentro con Felipe fue eléctrico e inmediato. Felipe el Hermoso hacía honor a su apodo. Era alto, atlético, rubio y un seductor nato, criado en una cultura donde el galanteo y las aventuras amorosas eran parte del juego cortesano. Según los cronistas, la atracción entre ellos fue instantánea y arrolladora. Tan intensa fue la pasión que, contraviniendo todo protocolo, exigieron casarse de inmediato, en una ceremonia improvisada en la pequeña ciudad de Lier, sin esperar a la boda oficial que se estaba preparando con toda la pompa en Bruselas. Esa misma noche, consumaron el matrimonio, un acto que selló un vínculo basado desde el principio en una poderosa atracción física. Juana, que había sido educada en el recato y la contención, se enamoró de su marido con una devoción absoluta
y una pasión que desbordaba las convenciones de la época. Para ella, Felipe no era solo una alianza política, era el centro de su universo. Sin embargo, este amor total pronto se convirtió en su mayor vulnerabilidad. Felipe, aunque aparentemente encaprichado con su exótica esposa española, no tenía intención de cambiar su estilo de vida. Era un mujeriego empedernido, y las infidelidades no tardaron en llegar. Para Juana, cada desliz de su marido no era una simple indiscreción, sino una traición personal y una humillación pública. Su séquito español, liderado por damas de compañía castellanas que veían con horror la frivolidad de la corte borgoñona, no hacía más que alimentar su desconfianza y su sensación de aislamiento. Se encontraba sola, en una tierra extraña, con un idioma que apenas empezaba a comprender y rodeada de una nobleza que la veía como una extranjera rígida y celosa. Su intensa religiosidad chocaba con el ambiente laico y hedonista de Flandes. Mientras tanto, daba a luz a sus primeros hijos, Leonor y el futuro emperador Carlos. Cumplía con su deber dinástico, pero su mundo emocional se resquebrajaba. La pasión inicial dio paso a un ciclo tóxico de peleas furiosas, reconciliaciones apasionadas y una vigilancia constante por parte de Juana, que intentaba por todos los medios controlar a su incontrolable esposo. Este comportamiento, en una corte que valoraba la discreción y la apariencia por encima de todo, empezó a ser calificado de excesivo, de impropio de una princesa. Sin que ella lo supiera, se estaban plantando las semillas de su futura reputación. No era vista como una esposa traicionada, sino como una mujer obsesiva y desequilibrada. El escenario de su tragedia personal ya estaba montado, lejos de casa, en el brillante pero despiadado corazón de la corte de Borgoña. La vida en la corte de Borgoña se convirtió para Juana en un tormento dorado. A pesar de ser la archiduquesa, esposa del hombre más codiciado de Flandes y madre de príncipes, se sentía una extraña en un paraíso ajeno. Su amor por Felipe, que había comenzado como una revelación, se transformó en una obsesión devoradora, alimentada por la conducta disoluta de su esposo y la cultura permisiva que lo rodeaba. Felipe el Hermoso no solo era infiel, era ostentosamente infiel. No se molestaba en ocultar sus aventuras, considerándolas un derecho inherente a su rango y a su encanto. Para él, el matrimonio era un contrato político y dinástico. El amor y la lealtad conyugal, conceptos mucho más flexibles. Para Juana, educada en la sacralidad del matrimonio católico y poseedora de un temperamento absolutista en los afectos, esta dicotomía era incomprensible y devastadora. Cada rumor, cada mirada cómplice de su marido a otra mujer, cada ausencia nocturna, era una puñalada en su orgullo y en su corazón. Sus reacciones eran tan intensas como su amor. Los cronistas de la época, tanto los borgoñones como los españoles de su séquito, comenzaron a registrar escenas de celos que rompían con toda etiqueta cortesana. Se hablaba de enfrentamientos violentos, de gritos y llantos que se escuchaban a través de las puertas de sus aposentos. Juana no sufría en silencio. Su dolor era público, explosivo. Se negaba a aceptar el papel de esposa resignada que la sociedad esperaba de ella. Luchaba, discutía y exigía a su marido una fidelidad que él no estaba dispuesto a darle. Uno de los episodios más notorios, y que cimentaría su fama de mujer inestable, involucró a una de las damas de la corte, con quien Felipe flirteaba abiertamente. Según algunas fuentes, Juana, en un arrebato de furia, se enfrentó a la mujer, la agredió físicamente y ordenó que le cortaran su hermoso cabello rubio, el mismo que, supuestamente, había cautivado a su esposo. Este acto, sea real o una exageración de la propaganda posterior, era impensable para una archiduquesa,
La corte borgoñona, acostumbrada a intrigas más sutiles, quedó escandalizada. Juana fue calificada no como una esposa herida, sino como una fiera, una española salvaje e impredecible. Su aislamiento se profundizó. Felipe, irritado por sus escenas y sintiendo su autoridad cuestionada, comenzó a tratarla con frialdad y a excluirla de su círculo íntimo. La humillaba públicamente, a veces dejándola sola en eventos oficiales o mostrando preferencia por otras mujeres en su presencia. Esta crueldad psicológica no hizo más que exacerbar el comportamiento de Juana. Según algunos testimonios, comenzó a descuidar su apariencia personal, a encerrarse durante días en sus habitaciones, negándose a comer o a ver a nadie, sumida en profundos estados de melancolía que se alternaban con ataques de ira. Es crucial entender que estos comportamientos no ocurrían en el vacío. Juana estaba a miles de kilómetros de su familia y de su red de apoyo. Su séquito español original había sido reducido y reemplazado por damas borgoñonas leales a Felipe. Estaba atrapada en una jaula de oro, embarazada gran parte del tiempo y sometida a una enorme presión para producir más herederos. La barrera del idioma y las costumbres la mantenían como una extraña. En este contexto, sus celos pueden interpretarse no solo como una patología, sino como el grito desesperado de una mujer que sentía que estaba perdiendo lo único que daba sentido a su exilio: el amor de su marido. La corte de Felipe y el propio Felipe encontraron conveniente etiquetar esta angustia como locura. Era una forma sencilla de deslegitimar sus quejas, de invalidar su dolor y de justificar el control que ejercían sobre ella. Si Juana estaba loca, entonces su sufrimiento no era real, sus demandas no eran válidas, y las acciones de Felipe estaban, en cierto modo, justificadas. La propaganda había comenzado su lento pero inexorable trabajo. La imagen de la esposa apasionada y traicionada se estaba transformando, trazo a trazo, en la de la mujer desquiciada. Y esta caricatura sería terriblemente útil para aquellos que, en el futuro, desearan arrebatarle el poder que por derecho de sangre le correspondería. Mientras Juana luchaba sus batallas personales en la lejana Flandes, una serie de tragedias imprevistas sacudía los cimientos de la monarquía hispánica, alterando para siempre su destino. El plan de sucesión de los reyes católicos era claro y sólido. Su único hijo varón, el príncipe Juan, aseguraría la unión de Castilla y Aragón. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Apenas 6 meses después de su boda con Margarita de Austria, el príncipe Juan murió repentinamente, sumiendo a la corte y a sus padres en la más profunda desolación. La línea de sucesión recayó entonces en su hermana mayor, Isabel, reina de Portugal. Pero la desgracia volvió a golpear. Isabel murió al dar a luz a su hijo, Miguel de la Paz. Todas las esperanzas se depositaron en el pequeño infante, que fue jurado heredero de las coronas de Castilla, Aragón y Portugal. Una unión ibérica completa parecía al alcance de la mano, pero en un nuevo y cruel giro del destino, el niño Miguel murió antes de cumplir los 2 años. En el lapso de apenas 3 años, la muerte había barrido la línea de sucesión directa. De repente, todos los ojos de Europa se volvieron hacia Flandes. Juana, la tercera hija, la que había sido enviada lejos como pieza de una alianza estratégica, era ahora, junto a su esposo Felipe, la heredera de la monarquía más poderosa del mundo. La noticia transformó su estatus de la noche a la mañana. Ya no era simplemente la archiduquesa de Austria, sino la princesa de Asturias y la futura reina de Castilla y Aragón. Este nuevo rol la obligó, junto a Felipe, a emprender el viaje de regreso a España para ser jurados como herederos por las cortes de ambos reinos. El viaje fue largo y tenso. Felipe, ansioso por reclamar el poder que le correspondía como consorte,
chocó inmediatamente con el carácter autoritario de sus suegros, especialmente con el de Fernando de Aragón, un político consumado que no veía con buenos ojos la ambición y la frivolidad de su yerno borgoñón. Para Juana, el regreso a casa fue agridulce. Volvía a ver a sus padres, pero lo hacía en un ambiente cargado de luto y de una nueva y abrumadora responsabilidad. Sus padres, al observarla de cerca, se alarmaron. Los informes sobre su comportamiento en Flandes habían llegado a sus oídos, y ahora podían comprobar por sí mismos los efectos que su tumultuoso matrimonio había tenido en ella. La encontraron más sombría, inestable y obsesionada con su marido. Durante su estancia en España, las tensiones entre Felipe y los reyes católicos se hicieron insostenibles. Felipe despreciaba la austeridad de la corte castellana y se sentía un extranjero. Ansiaba regresar a la libertad y los placeres de Flandes. Juana, atrapada entre su lealtad a sus padres y su devoción por su esposo, sufrió una enorme presión. Tras ser jurados herederos en Toledo y Zaragoza, Felipe anunció su intención de volver a Flandes lo antes posible, dejando a Juana en España, ya que estaba nuevamente embarazada. Esta decisión sumió a Juana en una profunda crisis. La idea de separarse de Felipe era insoportable para ella. Suplicó, rogó y, según los cronistas, tuvo violentos ataques de desesperación. Se negaba a aceptar la separación, convencida de que, si Felipe regresaba solo, volvería a sus andanzas y ella perdería todo control sobre él. Sus padres, y especialmente su madre Isabel, vieron en esta reacción una confirmación de su inestabilidad emocional. No lo interpretaron como la angustia de una esposa enamorada, sino como una prueba más de su debilidad de juicio. Situación llegó a un punto crítico. Felipe partió y Juana quedó en España, sumida en una depresión tan profunda que se negaba a salir de sus aposentos en el castillo de la Mota. Esta etapa marcó un punto de inflexión. La preocupación de sus padres por su salud mental se convirtió en una cuestión de Estado. ¿Estaba la heredera de sus vastos reinos en condiciones de gobernar? La duda, una vez sembrada, crecería hasta convertirse en un arma política que otros usarían en su contra. La corona que el destino le había arrojado a los pies se estaba convirtiendo en una carga demasiado pesada, no por falta de intelecto, sino por un corazón que se negaba a someterse a la razón de Estado. La separación de su marido sumió a Juana en un estado de desolación que alarmó profundamente a la corte castellana. Confinada en el castillo de la Mota, en Medina del Campo, su comportamiento se volvió cada vez más errático a ojos de sus guardianes. Se negaba a cambiar de ropa, a veces rechazaba la comida y pasaba horas mirando por la ventana en dirección a Flandes, como si esperara ver aparecer a Felipe en el horizonte. Su madre, la reina Isabel, intentó razonar con ella, pero Juana solo tenía un objetivo: reunirse con su esposo. Su insistencia era vista no como lealtad conyugal, sino como una obsesión enfermiza que la incapacitaba para sus deberes como heredera. La tensión entre madre e hija alcanzó su punto álgido. Isabel, una mujer que siempre había antepuesto el deber a los sentimientos personales, no podía comprender la primacía que Juana le daba a su pasión. Llegó a ordenar que mantuvieran a su hija bajo estricta vigilancia, en un régimen que era, en la práctica, un arresto domiciliario. Finalmente, tras dar a luz a su hijo Fernando en España, Juana consiguió su propósito. Desafiando la voluntad de su madre, y tras una violenta confrontación que quedó registrada en las crónicas, logró que la dejaran partir hacia Flandes. Su reencuentro con Felipe fue brevemente feliz, pero pronto el ciclo de infidelidades y celos se reanudó. Sin embargo, ahora la situación era diferente. Juana era la heredera de Castilla, y Felipe sabía que su poder dependía de ella. En lugar de aplacar sus celos,
utilizó su angustia como una herramienta para controlarla. La aisló aún más, rodeándola de personas de su confianza y limitando su contacto con el exterior. La mantenía, de facto, como una prisionera en su propia corte. Mientras tanto, en España, la salud de la reina Isabel se deterioraba rápidamente. Angustiada por el futuro de su reino y profundamente preocupada por el estado de su hija, tomó una decisión que sellaría el destino de Juana. En su testamento, nombraba a Juana como reina y propietaria de Castilla, pero incluía una cláusula devastadora. Estipulaba que si Juana no quisiera o no pudiera gobernar, la regencia recaería en su padre, Fernando el Católico, hasta que el hijo mayor de Juana, Carlos, alcanzara la mayoría de edad. La ambigüedad de la frase «no quisiera o no pudiera» era una puerta abierta a la interpretación. Era un reflejo de las dudas de Isabel, pero también se convirtió en el instrumento legal que permitiría a otros apartar a Juana del poder. La reina Isabel murió poco después. La noticia llegó a Flandes y convirtió a Juana, de la noche a la mañana, en Juana I, reina de Castilla. Pero en lugar de ser un momento de triunfo, fue el comienzo de su despojo. Su marido, Felipe, y su padre, Fernando, iniciaron inmediatamente una feroz lucha por el control de la regencia de Castilla, utilizando la supuesta incapacidad de Juana como pretexto. Felipe se autoproclamó rey de Castilla en virtud de su matrimonio, ignorando el testamento de Isabel. Comenzó a emitir documentos y a nombrar cargos en nombre de su esposa, pero sin su consentimiento. Fernando, desde Aragón, defendía sus derechos como regente designado, argumentando que su hija no estaba en condiciones de gobernar. Juana se encontraba en el centro de un huracán político, atrapada entre las dos figuras de autoridad más importantes de su vida. Ambos hombres decían actuar en su mejor interés y en el de Castilla, pero en realidad la estaban utilizando como una marioneta para sus propias ambiciones. La propaganda contra ella se intensificó. Desde la corte de Flandes se difundían historias sobre sus crisis nerviosas, sus ataques de ira y su melancolía, todo para demostrar que Felipe era el único capaz de gobernar. Desde Aragón, Fernando hacía lo propio para justificar su regencia. La cordura de Juana se había convertido en el campo de batalla por el trono de Castilla. Ella, la reina legítima, era una cautiva en su palacio de Bruselas, viendo cómo su marido y su padre se disputaban su herencia mientras el mundo empezaba a creer la historia de que era, en efecto, una reina loca. Con la muerte de Isabel la Católica, la lucha por el poder en Castilla se convirtió en una contienda abierta entre yerno y suegro. Felipe el Hermoso, en Flandes, no tenía intención de ser un mero rey consorte. Apoyado por una facción de la alta nobleza castellana que estaba deseosa de librarse del férreo control de Fernando, se preparó para reclamar el reino en nombre de su esposa, pero con la intención de gobernar él solo. Finalmente, tras meses de negociaciones y preparativos, Felipe y Juana zarparon hacia España para tomar posesión de su trono. El viaje, una vez más, estuvo plagado de dificultades, y su llegada a las costas españolas no fue un desembarco triunfal, sino el preludio de una guerra civil latente. La nobleza castellana se dividió. Unos apoyaban a Fernando, el rey experimentado que había ayudado a forjar la España moderna. Otros, especialmente los más jóvenes y ambiciosos, veían en Felipe una oportunidad de mayor influencia y de un gobierno menos centralizado. En medio de esta pugna, Juana era la figura clave, la fuente de toda legitimidad. Quien la controlara a ella, controlaría el reino. Fernando y Felipe se encontraron finalmente en la localidad de Villafáfila. La tensión era máxima. Durante las negociaciones, Juana fue sistemáticamente marginada. Su padre y su marido se reunieron en secreto y llegaron a un acuerdo: la Concordia de Villafáfila,
que es uno de los documentos más cínicos de la historia de España. En él, ambos hombres acordaban que Juana era incapaz de gobernar debido a sus enfermedades y pasiones. Decidieron gobernar conjuntamente, excluyéndola por completo del poder. Y en una cláusula secreta aún más vergonzosa, Felipe consiguió que Fernando renunciara a todos sus derechos sobre Castilla a cambio de una sustanciosa compensación económica, traicionando así el acuerdo de gobierno conjunto. Fernando, sintiéndose engañado y superado militarmente por las tropas que Felipe había traído de Flandes, se vio obligado a retirarse a su reino de Aragón, no sin antes dejar una advertencia: que si alguna vez su hija era maltratada, él volvería. Juana, al enterarse del acuerdo que la declaraba incapaz, se enfureció. Se negó a ratificar el tratado y defendió con vehemencia su derecho a gobernar como reina propietaria. Declaró que su padre la había engañado y que su marido la estaba usurpando. Este acto de desafío, uno de los momentos más lúcidos y políticamente valientes de su vida, fue convenientemente ignorado o interpretado como otra prueba de su locura. Para Felipe y su facción, su resistencia no era la de una reina defendiendo su corona, sino la de una mujer irracional que no entendía lo que era mejor para ella y para el reino. Durante el breve reinado de Felipe I de Castilla, conocido como el Hermoso, Juana fue una reina sombra. Aunque oficialmente era la monarca, el poder efectivo estaba enteramente en manos de su marido y su círculo de consejeros flamencos. Felipe repartió cargos y prebendas entre sus partidarios, provocando el resentimiento de muchos castellanos que se sentían invadidos por extranjeros. Juana vivía prácticamente aislada en el Palacio de Burgos. Felipe controlaba su agenda, sus visitas y su correspondencia. Según algunas fuentes, la sometía a un maltrato psicológico constante, alternando momentos de afecto con otros de crueldad, manteniéndola en un estado de permanente incertidumbre emocional. A pesar de todo, Juana intentó ejercer su autoridad en las pocas ocasiones que tuvo. Se sabe que intentó despachar asuntos de Estado y que se quejó amargamente de su reclusión. Pero su voz fue silenciada. Estaba rodeada de enemigos que tenían todo el interés en perpetuar la imagen de su incapacidad. Era la reina legítima, pero no tenía poder. Su nombre encabezaba todos los documentos oficiales, pero su firma era una formalidad. El triunfo de Felipe parecía completo. Había conseguido apartar a su suegro y neutralizar a su esposa. Era el rey de facto de Castilla. Pero el destino, que ya había intervenido tantas veces en la vida de Juana, estaba a punto de dar su golpe más dramático e inesperado. El reinado de Felipe el Hermoso fue efímero. Apenas unos meses después de consolidar su poder, mientras se encontraba en Burgos, cayó enfermo de forma repentina tras un partido de pelota. Una fiebre altísima lo consumió en cuestión de días. A finales de septiembre, con tan solo 28 años, el apuesto y ambicioso rey moría, dejando a una Juana embarazada de su sexto hijo y a un reino en estado de shock. La muerte de su marido, el epicentro de su amor y de su tormento, sumió a Juana en un estado de dolor catatónico. Durante días se negó a separarse del cuerpo, velándolo en un silencio absoluto, sin derramar una sola lágrima, lo que los presentes interpretaron como un signo de que su mente finalmente se había quebrado. Sin embargo, tras el estupor inicial, Juana asumió el control con una determinación que sorprendió a todos. Se negó a que el cuerpo de Felipe fuera enterrado en Burgos. Su voluntad era llevarlo a Granada, a la capilla real que sus padres habían mandado construir, para que descansara junto a la reina Isabel. Y así comenzó uno de los episodios más extraños y legendarios de la historia de España, el que sellaría para siempre su apodo de Juana la Loca. Organizó un cortejo fúnebre para trasladar el ataúd con el cuerpo embalsamado de su esposo a través de Castilla.
El viaje se realizó casi exclusivamente de noche, para evitar el calor, y según la propia reina, porque no está bien que una viuda que ha perdido el sol, que era su marido, se deje ver a la luz del día. La comitiva, iluminada por antorchas, avanzaba lentamente por los desolados páramos castellanos en pleno invierno. Juana, vestida de luto riguroso, viajaba junto al féretro, sin separarse de él. Cada noche, al detenerse, ordenaba abrir el ataúd para contemplar el rostro de su amado. Prohibió terminantemente que ninguna mujer, ya fuera noble o sirvienta, se acercara al féretro, en un último y desesperado acto de celos póstumos. Este macabro peregrinaje duró 8 meses y se ha interpretado tradicionalmente como la prueba definitiva de su demencia. Sin embargo, un análisis más profundo revela una posible y lúcida estrategia política detrás de este comportamiento aparentemente irracional. Al morir Felipe, Juana era la única soberana legítima de Castilla, pero se encontraba en una posición de extrema vulnerabilidad. Estaba sola, embarazada y rodeada de nobles ambiciosos que podían intentar arrebatarle el poder o cuestionar la legitimidad de su hijo Carlos como heredero. Al negarse a enterrar a Felipe y mantener el cuerpo a su lado, Juana estaba haciendo una poderosa declaración política. Mientras el cuerpo del rey no estuviera bajo tierra, nadie podía dudar de su muerte ni intentar una suplantación. El féretro visible era la prueba irrefutable de que ella era ahora la única fuente de poder. El cortejo era una forma de afirmar su autoridad sobre el territorio. Al moverse lentamente por Castilla, recordaba a todos, nobles y plebeyos, que la reina estaba presente y en control. Su negativa a volver a entrar en una ciudad amurallada o a pasar la noche bajo techo en un convento, si había mujeres en él, puede ser vista como una excentricidad, pero también como una medida de seguridad extrema. Confiaba en muy poca gente. El viaje se detuvo en la pequeña localidad de Tordesillas, donde Juana dio a luz a su última hija, Catalina. El cansancio, el dolor y la presión política eran inmensos. Mientras tanto, su padre, Fernando el Católico, que se había vuelto a casar con Germana de Foix, vio su oportunidad. Con la excusa de la inestabilidad del reino y el comportamiento de su hija, regresó a Castilla para reclamar la regencia que el testamento de Isabel le había concedido. El largo y sombrío viaje de Juana con el cadáver de su esposo llegaba a su fin, pero no en el Panteón Real de Granada, sino a las puertas de la que sería su prisión por el resto de su vida. El regreso de Fernando el Católico a Castilla marcó el final definitivo de cualquier atisbo de poder para su hija. Juana, agotada física y emocionalmente tras el parto y el macabro periplo con el féretro de su marido, se encontró de nuevo bajo la tutela de su padre. Fernando llegó a Tordesillas y tras una breve y, según se dice, tensa conversación con ella, tomó las riendas del gobierno de Castilla como regente. Su decisión fue drástica y permanente. Juana sería recluida en el Palacio Real de Tordesillas, un sobrio edificio junto al río Duero. El pretexto, una vez más, era su salud mental. La justificación oficial era que necesitaba un entorno tranquilo y controlado para recuperarse de su dolor. La realidad era que, para gobernar sin obstáculos, Fernando necesitaba que su hija, la reina legítima, desapareciera de la vista, del público. El encierro en Tordesillas comenzó. Juana fue instalada en unas estancias del palacio, con vistas al río, que se convertirían en su mundo durante las siguientes 4 décadas y media. No fue un encarcelamiento en una mazmorra, pero sí una reclusión estricta y humillante. Se le permitió conservar una pequeña corte, pero cada miembro era cuidadosamente seleccionado por su padre, y debía informarle de cada palabra y cada acto de la reina. Su carcelero principal fue el marqués de Denia, un hombre de la máxima confianza de Fernando, cuya lealtad era incuestionable.
Sus instrucciones eran claras: mantener a la reina aislada, controlar todas sus comunicaciones y reprimir cualquier intento de ejercer su autoridad. La única compañía familiar constante que se le permitió a Juana fue la de su hija menor, Catalina, que creció en la opresiva atmósfera del encierro, compartiendo el destino de su madre. La presencia de la niña fue, a la vez, un consuelo y un instrumento de control. Cualquier acto de rebeldía de Juana podía ser castigado con la amenaza de separarla de su hija. Durante los primeros años, Juana no aceptó su destino pasivamente. Hay informes de que se resistió, que exigió ver a sus otros hijos, Carlos, Leonor, Isabel y Fernando, que estaban siendo educados en Flandes y España, lejos de ella, y que tuvo violentos altercados con sus guardianes. Se quejaba de las condiciones de su reclusión y de la calidad de la comida, y se negaba a seguir las rutinas que le imponían. Sus protestas, sin embargo, solo servían para reforzar el argumento de su inestabilidad. Cada acto de rebeldía era anotado y comunicado al regente como una prueba más de su locura. Se la privó de cualquier tipo de actividad intelectual o política. No se le permitía firmar documentos ni recibir a embajadores o nobles importantes. Su nombre seguía apareciendo en los edictos y monedas, Juana y Fernando, y más tarde Juana y Carlos, como un fantasma necesario para dar legitimidad al gobierno, pero su persona había sido borrada del mapa político. Su padre, Fernando, gobernó Castilla con mano firme hasta su muerte. Nunca volvió a permitir que su hija saliera de Tordesillas. En su propio testamento, reafirmó la incapacidad de Juana y nombró a su nieto Carlos como su sucesor, insistiendo en que la reina debía permanecer bajo custodia. La razón de Estado había triunfado de la manera más cruel. El hombre que, junto a Isabel, había creado la España moderna, sacrificó a su propia hija en el altar del poder para asegurar la estabilidad de su creación. Juana, la reina de Castilla, se convirtió en la prisionera de Tordesillas, una figura silenciosa y apartada, mientras el mundo y el imperio que le pertenecía seguían su curso sin ella. La muerte de Fernando el Católico trajo un nuevo rey a España, pero no la libertad para Juana. Su hijo mayor, Carlos, un joven de 17 años criado en Flandes, llegó a la península para reclamar su vasta herencia. No hablaba castellano, estaba rodeado de consejeros flamencos y veía a España como una fuente de recursos para financiar sus ambiciones imperiales. Una de sus primeras acciones fue viajar a Tordesillas para encontrarse con la madre a la que apenas recordaba. El encuentro, después de más de una década de separación, fue, según los cronistas, frío y distante. Carlos necesitaba la bendición de su madre para legitimar su poder. Juana, por su parte, albergaba quizás la esperanza de que su hijo la liberara. Pero Carlos, pragmático y calculador, vio lo mismo que su abuelo Fernando. Una mujer emocionalmente frágil, cuya libertad podría suponer una amenaza para su propio gobierno. Tras la breve visita, Carlos confirmó las órdenes de su abuelo. El marqués de Denia permanecería como guardián de la reina, y el encierro continuaría sin cambios. Carlos asumió el título de rey junto a su madre, gobernando en su nombre, pero la mantuvo tan prisionera como antes. Su padre la había encerrado por ambición. Su hijo lo hacía por conveniencia. El descontento en Castilla no tardó en estallar. Los nobles y las ciudades castellanas resentían la arrogancia del nuevo rey y su corte de extranjeros, que saqueaban las arcas del reino para pagar la elección de Carlos como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este malestar culminó en la revuelta de las comunidades de Castilla, una de las primeras revoluciones modernas de Europa. Los rebeldes, conocidos como los comuneros, se levantaron en armas contra el gobierno de Carlos.
en un movimiento político brillante y audaz, los líderes comuneros marcharon hacia Tordesillas. Su objetivo era liberar a la reina Juana y ponerla al frente de su movimiento. Creían que, si la reina legítima apoyaba su causa, su revuelta ganaría una legitimidad incontestable y podrían deponer al rey extranjero. Tomaron la ciudad y entraron en el palacio. Por primera vez en más de 10 años, Juana se encontró cara a cara con el mundo exterior. Los líderes comuneros, como Juan de Padilla, se arrodillaron ante ella, le explicaron su situación, le hablaron de los abusos de su hijo y le suplicaron que firmara los documentos que la convertirían en la líder de su causa. Este fue el momento más crucial de la vida política de Juana desde la muerte de su esposo. El destino del reino estaba literalmente en sus manos. Su respuesta, sin embargo, fue ambigua y en última instancia fatal para los comuneros. Escuchó sus quejas con simpatía. Según los testimonios, se mostró lúcida y consciente de la situación, denunciando los abusos que había sufrido y el mal gobierno. Pero se negó a firmar ningún documento que pudiera perjudicar a su hijo. Dudó, pospuso la decisión, pidiendo tiempo para reflexionar. Esta indecisión ha sido interpretada de muchas maneras. ¿Fue una prueba de su lealtad maternal, incapaz de traicionar a su propia sangre, por mucho que la hubiera hecho sufrir? ¿Fue el resultado de décadas de abuso y encierro que habían minado su voluntad y su capacidad para tomar decisiones? ¿O fue un acto de prudencia, entendiendo que apoyar una rebelión era un paso irreversible y peligroso? Fuera cual fuera la razón, su vacilación dio un tiempo precioso a las tropas imperiales de Carlos para reorganizarse. Mientras los comuneros esperaban una respuesta que nunca llegó, el ejército realista avanzó, retomó Tordesillas y aplastó la revuelta en la batalla de Villalar. Juana, la reina olvidada, había tenido su última oportunidad de cambiar su destino y el de España, pero no la aprovechó. Tras la derrota de los comuneros, su encierro se volvió aún más riguroso. Carlos, furioso por el peligro que había corrido, ordenó que se endurecieran las condiciones de su cautiverio. La ventana de oportunidad se había cerrado para siempre. Volvió a sumergirse en la oscuridad de Tordesillas, pero esta vez sin ninguna esperanza de liberación. Tras el fracaso de la revuelta comunera, las puertas de Tordesillas se cerraron sobre Juana para no volver a abrirse jamás. Los últimos 35 años de su vida transcurrieron en una monótona reclusión, mientras fuera de los muros de su palacio, su hijo Carlos V forjaba uno de los imperios más grandes de la historia. El mundo cambiaba a un ritmo vertiginoso. La reforma protestante dividía Europa. Los conquistadores expandían las fronteras del imperio en las Américas. Y las guerras contra Francia y el Imperio Otomano redefinían el equilibrio de poder. Pero para Juana, el tiempo se había detenido. Su existencia se redujo a los confines de sus aposentos, bajo la vigilancia implacable del marqués de Denia y sus sucesores. Los informes que estos guardianes enviaban al emperador Carlos pintan un cuadro desolador de su estado. Hablan de una mujer cada vez más aislada del mundo, que a menudo se negaba a lavarse o a cambiarse de ropa, que vivía en la oscuridad porque no permitía que se encendieran velas. Su profunda religiosidad, que siempre había sido una parte central de su ser, se acentuó, derivando, según algunos testimonios, en un comportamiento errático. Se la describe hablando con los muros, temiendo ser envenenada y sufriendo de una profunda melancolía. Es imposible saber cuánto de estos informes es cierto y cuánto es una exageración destinada a justificar la continuación de su encierro ante su hijo. Carlos V visitó a su madre en contadas ocasiones a lo largo de su reinado. Estos encuentros eran breves y formales, y no hay indicios de que alguna vez considerara seriamente liberarla.
Para él, ella era un símbolo necesario, el ancla de su legitimidad en Castilla, pero también un problema que era mejor mantener oculto. Mientras tanto, su hija Catalina, la compañera de su cautiverio, creció y fue utilizada como otra pieza en el tablero dinástico, casándose con el rey de Portugal. Su partida dejó a Juana en una soledad casi absoluta. Con el paso de los años, su salud física también se deterioró. Postrada en la cama, dependía completamente de sus sirvientes, quienes, según algunas denuncias tardías, la maltrataban y descuidaban. En sus últimos momentos, según la tradición, fue visitada por el jesuita Francisco de Borja, futuro santo, quien intentó darle consuelo espiritual. Finalmente, una mañana de Viernes Santo, tras casi 50 años de reclusión, Juana Pumebedro de Castilla, la hija de los reyes católicos, la esposa de Felipe el Hermoso, la madre del emperador Carlos V y la reina legítima de un vasto imperio, murió a la edad de 75 años. Su largo crepúsculo había terminado. Su cuerpo fue enterrado inicialmente en Tordesillas y años más tarde, su bisnieto Felipe II ordenó su traslado a la Capilla Real de Granada, para que finalmente descansara junto a su esposo y sus padres, cumpliendo el deseo que había desencadenado su trágico viaje décadas atrás. Su historia se convirtió en leyenda, simplificada en el apodo de La Loca. Pero detrás de esa etiqueta se esconde una tragedia de dimensiones shakespearianas, la de una mujer cuya inteligencia y pasiones fueron incompatibles con las despiadadas exigencias del poder. Nunca sabremos con certeza si Juana fue víctima de una enfermedad mental hereditaria o si su locura fue una construcción deliberada, una jaula invisible fabricada por las ambiciones de su marido, su padre y su hijo. Lo que es innegable es que fue una reina a la que nunca se le permitió reinar. Una mujer silenciada, cuya historia nos obliga a cuestionar quién escribe la historia y quién define la cordura. La muerte de Juana en su celda de Tordesillas, en la madrugada de un Viernes Santo, fue un suceso apenas notado en el gran escenario del imperio que nominalmente le pertenecía. Para su hijo, el emperador Carlos, fue la resolución de un problema dinástico que había durado casi medio siglo. Para el resto del mundo, fue el eco final de una vida que hacía mucho tiempo se había desvanecido en el silencio. Sin embargo, el verdadero legado de Juana no reside en sus acciones, ya que se le impidió sistemáticamente actuar, sino en su misma existencia, en su sangre y en el precedente que su trágico destino estableció. Su legado más tangible y duradero fue, irónicamente, el que menos control tuvo sobre él, su descendencia. Juana fue el puente genético indispensable que unió la herencia hispánica de los Trastámara con el patrimonio centroeuropeo de los Habsburgo. Fue a través de ella, como reina propietaria de Castilla y heredera de Aragón, que su hijo Carlos pudo reclamar la totalidad de España, junto con sus vastos dominios en Italia y el Nuevo Mundo. Sin la legitimidad que su sangre le confería, el imperio sobre el que nunca se ponía el sol jamás habría tomado forma bajo un solo cetro. Cada uno de sus 6 hijos se convirtió en una pieza clave del poderío de los Habsburgo, cumpliendo póstumamente el gran diseño estratégico de sus abuelos, los reyes católicos, de una manera que ni ellos mismos hubieran podido imaginar. Su primogénito, Carlos, se convirtió en el hombre más poderoso de la cristiandad. Su segundo hijo, Fernando, criado en España, fue enviado a gobernar las tierras de los Habsburgo en Austria y finalmente sucedió a su hermano como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sus 4 hijas fueron reinas consortes en las cortes más importantes de Europa. Leonor, primero reina de Portugal y luego de Francia. Isabel, reina de Dinamarca. María, reina de Hungría y Bohemia. Y Catalina, la niña que compartió su cautiverio, se convirtió en reina de Portugal. A través de ellos, la sangre de Juana fluyó por casi todas las casas reales de Europa,
tejiendo una red dinástica que definiría la política del continente durante generaciones. Pero su legado también tiene una cara más sombría. El trato que recibió estableció un precedente peligroso: la demostración de que la legitimidad de nacimiento de un monarca podía ser anulada en la práctica mediante una campaña de propaganda y el uso de la fuerza. La declaración de su incapacidad, primero por su marido y su padre en la Concordia de Villafáfila y luego perpetuada por su hijo, demostró que la razón de Estado podía justificar el encarcelamiento de por vida de una reina legítima. Este acto de usurpación, disfrazado de cuidado y protección, sentó las bases para una concepción del poder donde la voluntad del gobernante de facto prevalecía sobre el derecho divino o hereditario, siempre que se pudiera construir una narrativa convincente para justificarlo. La historia de Juana se convirtió en una advertencia sobre la vulnerabilidad del poder, especialmente del poder femenino, en un mundo gobernado por la ambición masculina. Su madre, Isabel la Católica, había demostrado que una mujer podía gobernar con autoridad y eficacia. Pero el destino de Juana sugirió que tal hazaña requería no solo inteligencia y voluntad, sino también un entorno político favorable y quizás una dosis de crueldad que Juana nunca pareció poseer. Su encarcelamiento también transformó el propio lugar de su reclusión, Tordesillas, en un símbolo. Dejó de ser un simple palacio real para convertirse en un recordatorio perpetuo del poder absoluto de la monarquía de los Habsburgo y del destino de aquellos que se interponían en su camino, incluso si eran de su propia sangre. Finalmente, el legado de Juana se encuentra en la memoria, en el poderoso mito que su vida generó. Se convirtió en el arquetipo de la reina loca de amor, una figura trágica cuya pasión la llevó a la ruina. Esta simplificación romántica, aunque históricamente imprecisa, ha perdurado a través de los siglos en la pintura, la literatura y la ópera, eclipsando a la mujer real. Una princesa renacentista, culta y piadosa, que fue coronada reina para luego ser sistemáticamente despojada de su poder, su libertad y finalmente de su propia identidad. Su última voluntad, la de ser enterrada en Granada junto al hombre por el que lo había sacrificado todo, fue cumplida, pero solo años después de su muerte. Al yacer en la capilla real, reunida en la muerte con su esposo, su padre y su madre, se completó la imagen de la dinastía unificada. Una imagen por la cual Juana fue la pieza sacrificial, la reina cuyo cautiverio garantizó el legado de todos los demás. La pregunta que resuena a través de 5 siglos de historia es si Juana I de Castilla estaba realmente loca o si fue víctima de la conspiración más exitosa y duradera de la historia de España. Desentrañar la verdad es una tarea casi imposible, ya que la línea que separa la patología de la persecución se desdibuja en los documentos de la época, todos ellos escritos por hombres con intereses muy concretos en el resultado. La imagen de su locura no nació de un diagnóstico clínico, un concepto inexistente en el siglo XVI, sino de una cuidadosa construcción narrativa llevada a cabo por los 3 hombres que ejercieron el poder en su nombre: su esposo Felipe, su padre Fernando y su hijo Carlos. Cada uno de ellos, en su momento, necesitó que Juana fuera percibida como incapaz para poder gobernar en su lugar. Las fuentes primarias que describen su comportamiento, los informes de embajadores, las cartas de sus guardianes y las crónicas oficiales, deben leerse con un escepticismo extremo. Cronistas como Pedro Mártir de Anglería o Lorenzo de Padilla eran parte del establishment. Sus carreras y su bienestar dependían del favor real. Sus descripciones de los arrebatos de Juana, sus celos desmedidos o su comportamiento melancólico servían para validar las acciones de sus patronos. Lo que describen como irracional puede ser reinterpretado a través de una lente moderna como una serie de reacciones profundamente humanas
a circunstancias extraordinarias. Sus famosos celos hacia Felipe, por ejemplo, no surgieron en el vacío. Eran la respuesta de una mujer joven, aislada en una corte extranjera y permisiva, a las infidelidades públicas y humillantes de un marido al que amaba con una intensidad que él no podía o no quería corresponder. En una sociedad que no le ofrecía ningún otro poder que el que ejercía a través de su esposo, su lucha por la fidelidad era también una lucha por su propia dignidad y estatus. El episodio más citado como prueba de su locura, el cortejo fúnebre con el cadáver de Felipe, es igualmente ambiguo. ¿Fue el acto de una mente destrozada por el dolor o una calculada maniobra política? Como reina viuda en un reino plagado de nobles ambiciosos, negarse a enterrar el cuerpo de su marido era una forma de mantener tangible la fuente de su poder y de afirmar su autoridad mientras recorría sus dominios. Era un recordatorio constante de que ella era la reina y la regente natural para su hijo. Sus excentricidades durante el viaje, como prohibir la presencia de mujeres, pueden verse como síntomas de una obsesión postraumática, pero también como una medida de seguridad paranoica en un entorno donde no podía confiar en nadie. El comportamiento que exhibió durante su largo encierro en Tordesillas, su apatía, su descuido personal, sus periodos de ayuno y reclusión en la oscuridad, es perfectamente compatible con un cuadro de depresión clínica severa, exacerbada por décadas de aislamiento, abuso no-mitsu psicológico y la pérdida total de control sobre su propia vida. Lo que sus carceleros describían como locura, un psiquiatra moderno podría diagnosticarlo como el resultado predecible de un trauma prolongado. La construcción de su mito alcanzó su apogeo en el siglo XIX, durante el Romanticismo. Este movimiento artístico y literario estaba fascinado por las pasiones extremas, el amor trágico y la figura de la heroína incomprendida. Juana se convirtió en el sujeto perfecto. El pintor Francisco Pradilla, en su monumental lienzo de 1877, la inmortalizó de pie junto al ataúd de Felipe en un campo desolado, con la mirada perdida y el cabello al viento, creando la imagen icónica y perdurable de la loca de amor. Esta visión romántica, aunque artísticamente poderosa, despojó a Juana de su contexto político y de su propia agencia, reduciendo su compleja tragedia a una simple historia de histeria femenina. En las últimas décadas, la historiografía, especialmente desde una perspectiva feminista, ha desafiado frontalmente este mito. Propone una lectura alternativa, la de una mujer inteligente y de fuerte carácter, cuya voluntad chocó frontalmente con las estructuras de poder patriarcales de su tiempo. Su pasión y su negativa a aceptar pasivamente el papel de consorte sumisa fueron etiquetadas como inestabilidad. Su insistencia en defender sus derechos como reina fue interpretada como desobediencia y locura. En última instancia, es probable que la verdad resida en una compleja interacción entre la disposición personal y las circunstancias. Juana pudo haber tenido una predisposición genética a la melancolía, rasgo que, según algunos, también se manifestó en su abuela materna, Isabel de Portugal. Pero esta vulnerabilidad fue explotada sin piedad. Su sufrimiento fue real, pero también fue políticamente conveniente. La etiqueta de Juana la Loca no fue tanto un diagnóstico médico como una sentencia política, una herramienta brillantemente eficaz para neutralizar a una reina cuyo poder era demasiado grande para dejarlo en sus propias manos. Su verdadera tragedia no fue su supuesta locura, sino el hecho de que su cordura nunca tuvo la oportunidad de prevalecer contra la abrumadora fuerza de la razón de Estado. Su vida fue el trágico testimonio de cómo la razón de Estado puede devorar a un individuo, convirtiendo a una reina en prisionera. La historia la recuerda como la loca, pero quizás fue,
simplemente, la mujer más traicionada de su tiempo. ¿Qué historia desean ver a continuación? Si este documental te ha parecido interesante, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos vídeos, dejar un comentario con tus impresiones y compartirlo con aquellos a quienes les apasione la historia.